Bien, continuamos si les parece. Tienen a la vista la pantalla que dice principios constitucionales. Sí, profe, ahí se ve. Ah, bueno, perfecto. Todavía sin salir del el principio de justicia tributaria material, nos interesa ver un nuevo perfil, por decirlo de alguna manera, sobre esas exigencias del principio de capacidad económica. Y una muy clara es el principio de coherencia o proporcionalidad respecto del término de comparación. Dicho en otras palabras, una vez escogido el término de comparación, el legislador no solo tiene que escoger un término correcto, sino que debe ser coherente con el término escogido. Si escoge, por ejemplo, como indicativo de capacidad económica la renta, tiene que ser coherente a la hora de medir la renta. No puede ser incoherente o ser desproporcionado una vez que escogió el término de comparación. Y lo mismo podríamos decir respecto de las exigencias de progresividad. Si la progresividad es con base en, eh, dijéramos, la mayor capacidad económica remanente luego de satisfacer las necesidades básicas, lo lógico sería que esa progresividad sea adecuada, razonable al objetivo constitucionalmente eh, tutelado. Esto implica también que los métodos de determinación de la base imponible tienen que ser consistentes con la definición del hecho generador. Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, en el impuesto a las utilidades, se escoge las utilidades después de una actividad que produce esas utilidades. Las utilidades han de ser medidas por un método. Hay un método de determinar esas utilidades. Ese método tiene que ser consistente con la definición del hecho generador. De nuevo, los ejemplos podrían ayudarnos a explicar un poquito mejor qué queremos decir. Las utilidades son lo que queda después de una actividad que incluye inversión, que incluye trabajo y que incluye habilidades empresariales, por decirlo de alguna manera, el haber empresarial. Ese haber empresarial tiene activos. Por ejemplo, de dónde está la fábrica, por ejemplo, la maquinaria que produce para la fábrica, etc. Ahora, la medición de la capacidad económica de esa empresa no es qué propiedades tiene, sino cuánto producen esas propiedades más la inversión en capital y en capital humano. Por tanto, la medición de la capacidad económica de esa empresa no puede ser, si el parámetro escogido es utilidad, no puede ser qué tan valiosas sean las propiedades. Es que su propiedad está en el centro de la ciudad y es un terreno valiosísimo. Por tanto, usted debería tributar más. Bueno, pues debería tributar más en el tributo que tiene como parámetro la propiedad, pero no en el tributo que tiene como parámetro las utilidades. Y la maquinaria que se ve implicada en la producción de esa fábrica, sin duda exigió una inversión, entonces hay que amortizar esa inversión. Esa inversión, ¿cómo se amortiza? El gasto, la erogación para adquirir ese activo productivo llamado máquina, debe reflejar la vida útil de esa máquina. Si la maquinaria va a estar en operación, dijéramos razonablemente 10 años, es una exigencia del principio de capacidad económica el que yo pueda depreciarla, esto es llevarla
de su costo al gasto en 10 años. Que la depreciación refleje la vida útil, que es su verdadera capacidad contributiva. Refiere que los métodos de determinación de la base deben ser consistentes con la definición del hecho generado. Y lo mismo podríamos decir de las normas de derecho tributario formal. No hemos visto a cuáles son esas normas, pero haciendo un atajo podemos decir son las que se refieren a declarar, contabilidad, emisión de facturas. Esas normas de derecho formal tienen que ser consistentes con el hecho generador y bueno, con los demás elementos del tributo. O sea, podría estar el tributo diseñado muy bien, pero las normas formales, las normas de declaración, las normas de contabilidad, las normas de facturación, podrían no ser consistentes con ese hecho generador. Por ejemplo, durante muchos años, en la ley del impuesto al valor agregado, se reconocía que la base, me corrijo, ahora se llama impuesto al valor agregado, entonces se llamaba impuesto general de las ventas. El artículo 11 del impuesto general sobre las ventas establecía que en la base de cálculo deberían rebajar los descuentos usuales y generales del mercado que consten en la factura. Esto es el diseño de la norma del impuesto general sobre las ventas se refería al valor agregado en cada transacción, que uno de cuyos elementos es el precio. Por tanto, es razonable que las normas de derecho formal digan, si uno de los elementos es el precio, bueno, que el precio, y además reflejado en la factura como una forma de facilitar la fiscalización de ese hecho imponible. Hasta ahí pareciera que era razonable que la norma de derecho tributario formal, la base imponible, será el precio menos los descuentos usuales. Esto parece consistente con el hecho generador, porque en efecto, si se conceden descuentos, no se puede considerar el precio antes de los descuentos, sino después de los descuentos. Y la norma decía, sin embargo, los descuentos que consten en la propia factura. Y esto pues ya nos planteaba un problema que creo que ya expliqué en una clase anterior, que es el problema de los descuentos por pronto pago. Que si bien constan de manera prevista en la factura, si usted paga en 30 días, tiene un descuento del 2%, no constan haberse otorgado o no realmente en la propia factura. Porque eso normalmente lo que se hace es que se otorga una nota de crédito, factura por 100, condiciones 2% de descuento en el caso de que paguen en 30 días o menos, pero no consta en la propia factura si se otorgó o no se otorgó el descuento, es decir, si hubo o no pronto pago, sino que eso consta en una nota de crédito. Por tanto, ahí se rompía esa consistencia con el principio de capacidad económica, porque si se otorgaba el descuento por pronto pago y se reconocía ya no en la factura, sino en otro documento, a saber, nota de crédito, aquello ya no servía para rebajar la base imponible. Y hubo litigios importantes en este país por esa materia. Tanto la Constitución como los tribunales dijeron que no, que la norma no era violatoria del principio de constitucionalidad. Y la Sala Constitucional lo dijo en 2 ocasiones. No es inconstitucional. El artículo 11 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas exija que el descuento conste en la factura. A mí me parece que se equivocaron todos, tributación, los tribunales y la Sala Constitucional. Erraron.
¿Y por qué pienso eso? Porque cabalmente una consecuencia del principio de capacidad contributiva es que las normas de derecho tributario formal tienen que ser consistentes con el hecho generador. Si el hecho generador reconoce como generador del impuesto exclusivamente el valor agregado, la norma de derecho formal no puede exigir solo que conste en la factura. Puede exigir que conste un documento autorizado. Por ejemplo, la factura, por ejemplo, que se autoricen las notas de crédito. Pero al exigir como único medio de prueba, al establecer un medio de prueba tasado, a saber, las facturas, aquello impedía medir la capacidad económica verdadera, a saber, el precio. Los principios constitucionales en general y el principio de capacidad económica puede verse como un mero límite negativo a la arbitrariedad. Dicho en otras palabras, puede verse como es imposible traspasar estos límites. Está prohibido que los traspase el legislador, está prohibido que los traspase la administración. Y así, con esta caracterización, mero límite a la arbitrariedad, se encontrarán ustedes bastantes autores que tratan este principio de esa manera. Ahora, no era así en el origen de la teoría del principio de capacidad económica, los autores italianos de mediados del siglo, ni los autores alemanes que lo pusieron en la Constitución de Bonn, sino que para ellos era un derecho fundamental a contribuir según la capacidad económica. No era un mero límite de la arbitrariedad, sino que era un derecho fundamental. Recordarán ustedes de sus clases de derecho constitucional que los derechos fundamentales son aquellos que están más cerca del núcleo del ser humano, aquellos que no admiten limitación o que no admiten adherencias que los desvirtúen, sino por otro principio constitucional. Esa calificación de derechos constitucionales fundamentales y no fundamentales no está en nuestra constitución política. Sí está en algunas constituciones. De nuevo, la española nos sirve de ejemplo. Solo los primeros 24 o 25 artículos de la Constitución española son derechos fundamentales. Solo esos derechos fundamentales son susceptibles de amparo. Esa distinción no existe en Costa Rica. Aunque se habla mucho de derechos fundamentales, no se distingue entre derechos constitucionales fundamentales y no fundamentales. Pues bien, los autores de esta segunda teoría, la que considera el principio de capacidad económica como derecho fundamental a contribuir según la capacidad económica, pretenden ir más allá de la teoría que considera ese principio como un mero límite a la arbitrariedad. ¿Qué quiere esto decir o qué consecuencias tiene? Yo diría que hay al menos 3 consecuencias que pueden ser importantes para entender este principio. El primero es que el principio de capacidad económica es el criterio de reparto de las cargas públicas. El deber constitucional establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Política de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas estaría incompleto, no se entendería si no es mediado por la frase que es explícita en otras constituciones, según su propia capacidad económica o contributiva. De tal manera que ese artículo 18 debería leerse: todos están obligados al sostenimiento de las cargas públicas según su propia capacidad económica o contributiva. Ese reparto de las cargas públicas según el criterio formaría parte del núcleo del derecho fundamental a contribuir según la capacidad económica. También sería
un contenido esencial, un contenido innegociable, mínimo exento. En la medida en que la capacidad económica ya esté predeterminada a satisfacer mis propias necesidades, solo una vez que esas propias necesidades se hayan satisfecho, puedo verme obligado a contribuir. Satisfecho lo más cercano a la dignidad persona humana, solo entonces puedo verme obligado a la solidaridad. Ahora, como todos los derechos constitucionales, para usar la terminología TICA, o como casi todos los derechos fundamentales, para usar la terminología de otras naciones, pueden ceder unos derechos fundamentales o unos derechos constitucionales siempre y cuando superen el control de proporcionalidad. ¿Qué es el control de proporcionalidad? Está compuesto, y esto es la teoría de los alemanes sobre este principio, está compuesto por dos operaciones intelectuales. Una primera operación intelectual, que es la del respeto al principio, examinar esta norma respeta el principio o no lo respeta. Y en segundo lugar, si se comprueba una desviación del principio, tiene que superar una triple prueba. Es decir, se puede restringir, se puede constreñir un principio, aunque sea fundamental, siempre y cuando haya otro derecho fundamental, otro derecho de la misma jerarquía que exija esa restricción. Esto es la necesidad de sacrificar el principio de capacidad económica, tiene que venir dada por otro principio que tenga anclaje o tutela constitucional. No es porque el legislador no es libre de escoger cualquier limitación al principio de capacidad económica, sino que solamente puede limitarla en la medida en que sea necesario para satisfacer otro principio constitucional. Entonces, esta es la triple prueba. Quizás en la filmina este punto de aquí debía haberlo puesto aquí. La primera prueba a superar es que haya necesidad del sacrificio. La segunda es que la medida sea idónea para alcanzar la finalidad. Esto es que no se podría obtener la finalidad constitucional que se pretende satisfacer limitando el derecho de capacidad económica, no se podría satisfacer por otros medios, con otras medidas, sino que es necesaria y la desviación es idónea para alcanzar esa finalidad. Y además, en ese triple examen tiene que haber una ponderación de los bienes jurídicos en juego. A veces esa triple prueba se alude a ella simplemente con ponderación, con la frase ponderación de los derechos constitucionales en juego. Pongamos unos ejemplos nuevamente para tratar de explicar qué quiero decir. El artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho a la intimidad. ¿Qué quiero esto decir? Mis datos personales no son públicos. Todo lo que está cerca de la persona tiene una protección de privacidad. Ahora, el derecho a la contribución según la capacidad económica exige que la capacidad económica sea adecuadamente medida, que el hecho generador sea adecuadamente medido. Por tanto, pues sin duda es una limitación al derecho a la privacidad el que la norma me obligue a presentar una
declaración jurada de mis ingresos. ¿Cuáles son sus ingresos y de dónde provienen? Pues evidentemente, a mí no me cabe la menor duda de que eso es una limitación al derecho a la intimidad constitucionalmente tutelado en el artículo 24. Algo que es íntimo de dónde obtengo mis ingresos, debo declararlo, esto es someterlo a una información pública. Ahora, la ponderación que debe hacer el legislador, también el juzgador constitucional, el contralor de constitucionalidades, si esa limitación, si esa disminución del derecho a la intimidad es idónea para alcanzar la contribución según la capacidad económica, parece que sí. No hay otra manera de medir el hecho generador sino con una declaración. ¿Hay necesidad de sacrificio? Sí, sin duda es indispensable. Si no se hace, no hay medios alternativos para conseguir esa contribución adecuada, que fuera además debidamente fiscalizable. Y por tanto, el legislador puede restringir el derecho a la intimidad en favor del principio de capacidad económica. También podría ser al revés. Podría ser que el principio de capacidad económica fuera el sacrificado. Por ejemplo, más de practicabilidad administrativa. Si se mide la capacidad económica hasta sus últimos céntimos, probablemente aquello sería muy caro. Por tanto, es razonable que el legislador diga el mínimo vital son, por ejemplo, 800.000 colones. Hombre, podría ser que mi mínimo vital fuera mayor, por ejemplo, porque yo tengo una discapacidad que me obliga, pues no sé, a tratamientos médicos que superan esos 800.000 colones. Pues sí, pero saldría muy caro que la administración tributaria examine caso por caso, tendría que tener un cuerpo de inspectores mucho mayor, tendría que revisar una cantidad de facturas, tendría que hacer valoraciones médicas, tendría que hacer incurrir unos gastos que además se sufragan con impuestos, es decir, unos gastos que llevaría a que la tasa o tarifa del impuesto de la renta fuera mayor para medir más adecuadamente la capacidad económica. Por tanto, se permite que haya una canasta básica, que haya un mínimo vital básico, etcétera, que por practicabilidad administrativa, en lugar de ser medido caso por caso, se mide por estándares, se mide por estadísticas. Ahora, si por practicabilidad administrativa tengo que recurrir a ese tipo de parámetros, tales parámetros tienen que superar esa triple prueba de las desviaciones. Por ejemplo, hace una docena de años, se aprobó una norma que decía que son deducibles a efectos del cálculo del impuesto sobre la renta los viáticos. ¿Qué son los viáticos? Los gastos de viaje. Los viáticos y gastos de representación. Con un límite, decía la norma, del 1% de los ingresos brutos. En otras palabras, si una empresa excedía de ese 1%, el exceso no era deducible. Lo más que podía deducir era el 1% de los viáticos y gastos de representación. Supera esa norma, o sea, sin duda es una norma de practicabilidad administrativa. Supera el examen. Yo pienso que no. Y pienso que no porque, aunque está clara cuál es la necesidad del sacrificio, en lugar de medirlo adecuadamente, estrictamente, hasta el último centavo, parece razonable
poner unos parámetros generales, en este caso el 1% de los ingresos brutos. Ahora, ¿es idónea esta medida para alcanzar la finalidad? Pienso que no. Porque ¿de dónde salió ese 1%? Ese 1% era meramente arbitrario. Lo puso el legislador porque sí, sin ninguna justificación. Tan no tenía justificación técnica que el 1% para una empresa con margen, por ejemplo un supermercado, podría ser excesivo. Pero para una empresa con mucho margen, por ejemplo una venta de tractores, podía quedarse corto. Y tal vez pongámosle nombres y apellidos. Una empresa que se dedica a la distribución de bienes de consumo masivo tiene camiones repartidores y tiene vendedores que van, iba a decir de pueblo en pueblo, pero quizás sería más exacto decir de pulpería en pulpería, colocando producto y que ganan generalmente una comisión sobre las ventas, tienen unos altos gastos de viáticos. El transporte, la gasolina, el hospedaje de ese vendedor que fue quizás por toda una zona, días pasando de pueblo en pueblo, y ese vendedor tiene que hospedarse y tiene que comer. Esos gastos, esos viáticos, transporte, hospedaje, alimentación, probablemente en una que se dedica a la distribución de productos de consumo masivo, probablemente superarían con mucho ese 1%. Mientras que un banco difícilmente superaría ese 1% en la realidad. Por tanto, en lugar de ser una norma de practicabilidad administrativa, se convertía en una norma de discriminación inaceptable, en una norma que no superaba la triple prueba de las desviaciones, no era idónea para alcanzar la finalidad. Un ejemplo reciente, les voy a mandar una sentencia de la Sala Constitucional que tiene poco más de 8 semanas de emitida. Y les voy a pedir que, con base en este esquema, triple prueba las desviaciones, si es idónea, si es necesaria, si hay presión de los bienes jurídicos, les voy a pedir que se formen su propia opinión sobre si es correcto o no lo que dice la Sala Constitucional. El caso es el siguiente. Se discutió durante muchísimo tiempo que el registro de accionistas tenía que ser privado. Esto es, que estaba protegido por el artículo constitucional 24 que protege el derecho a la intimidad. Sin duda, los derechos de propiedad forman parte del núcleo del derecho a la intimidad. Cuando se aprobó la ley que estableció el registro de transparencia y beneficiarios finales, conocido vulgarmente como registro de accionistas, se dijo es que es necesario para medir la adecuada capacidad económica. Y eso es necesario en concreto para algunos tributos, por ejemplo, para el tributo de traspaso, por ejemplo, para el impuesto de bienes inmuebles. Si tenemos beneficiarios finales, pues hay una exención cuando yo tengo un único inmueble, y cuando tengo varios, no hay esa exención. Y por tanto, saber quiénes son los titulares de las acciones de las sociedades dueñas de los inmuebles, pues era necesario para ese tributo. Había otras razones adicionales, por ejemplo, el Instituto Control de Drogas tenía interés en saber quiénes eran los titulares de las acciones para saber si había o no lavado de activos por la vía de las sociedades anónimas.
Pues bien, con una gran desconfianza en la administración tributaria, se aprobó que ese registro no estuviera en la administración tributaria, sino que estuviera en el Banco Central, que pudiera dar mayores garantías de independencia respecto del mal uso que se pudiera hacer de esos datos. Y me explico, en el momento en el que se aprobó esa norma, se tenía muy en la mente algunas violaciones flagrantes al derecho a la intimidad. Por ejemplo, algunos funcionarios de la administración tributaria habían ingresado por vinos, por curiosos, a los datos personales de Keylor Navas y de sus familiares para saber cuáles eran sus propiedades y en dónde estaban y cuánto valían. ¿Por qué? Pues porque era un personaje de la farándula. Querían saber cuánto tenía, cuánto ganaba ese costarricense que había tenido éxito allende nuestras fronteras. Pero los que ingresaron a esas bases de datos no eran funcionarios que tenían que hacerlo por razón de su cargo. Por ejemplo, no eran auditores que estaban revisando si Keylor Navas o sus familiares habían declarado correctamente los bienes, sino que simplemente entraron porque podían hacerlo, porque tenían la clave de acceso al sistema tributario. Esto evidentemente pues fue un escándalo, fue una violación al principio, al derecho a la intimidad. Perdón, un momentito que está sonando el teléfono de mi casa. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está, doña Felia? Listo, disculpas. Les decía que cuando se aprobó ese registro de transparencia fiscal y beneficiarios finales, se tenía muy presente lo que había sucedido en el caso de Keylor Navas. Se tenía muy presente lo que había sucedido también con otras declaraciones tributarias. Por ejemplo, para las elecciones, las primeras elecciones en las que participó Otón Solís, se hicieron públicas las declaraciones de impuestos sobre la renta, se filtraron a la prensa las declaraciones de impuestos de la renta de Otón Solís. La pregunta es si el le concedió el derecho al auditor fiscal de revisar la situación patrimonial de impuestos de una persona. Eso no implica que ese auditor fiscal o que ese cuerpo de auditores o que alguno de los auditores que tenían acceso a esas declaraciones pudiera filtrarlas y hacerlas públicas. Eso viola el principio o derecho constitucional a la intimidad. Derecho a intimidad no es público. Excepciones o restricciones, esa situación patrimonial o personal debe ser revelada en una declaración para efectos de que se cumpla el principio de capacidad económica. Ahora, parecería, por tanto, muy grave el que esa cesión, esa limitación, esa restricción del derecho a la intimidad fuera más allá de lo idóneo, necesario para cumplir su finalidad constitucional. Esto es que saliera del ámbito de los obligados o de los llamados a fiscalizar la correcta contribución al sostenimiento de las cargas públicas. ¿Qué fue sucedió? Por razones políticas se publicaron esas declaraciones.
violando una norma fundamental, el artículo 21, de respeto a la intimidad de las personas. Y además cometiendo delito, porque no existía la norma que obligaba a entregar esa información a la administración tributaria, sino que existía la norma que prohibía a la administración tributaria divulgarla. El secreto tributario, funcionarios públicos y en particular funcionarios tributarios. No solo prohibido, sino que además sancionado con un delito. Quienes rompieran esa norma incurrían en responsabilidad penal. Pues bien, en ambos casos, las declaraciones de Otón Solís, la situación patrimonial de Keylor Navas, que se hizo pública, que salió a la luz pública, que se difundió fuera del ámbito para el cual se estimó que algunos funcionarios tenían derecho a conocerla, finalmente se saldó sin sanciones penales. En el primer caso, en el caso de Keylor, porque aunque se sabía cuáles eran los códigos que se habían utilizado, los códigos de acceso a la base de datos, no se sabía quién había utilizado los códigos. No se podía asociar un código con una determinada persona. Y en el caso de Otón Solís, esa investigación ni siquiera llegó a hacerse. Esta situación, de hecho, cuando se aprobó la ley de beneficiarios fiscales, unidos a otros temores, fundamentados o no, de que si se sabía de manera pública cuál era la riqueza era de una persona, era otra manera de señalar quiénes eran los secuestrables en la sociedad, a quienes se puede extorsionar. Llevaron a rodear la creación del registro de transparencia y beneficiarios finales de unas garantías de que esa información no iba a trascender. Si solo iba a ser utilizada por los funcionarios del Instituto de Control de Drogas para la labor de combate al lavado de activos y solo iba a ser utilizada por la Administración Tributaria para las funciones de fiscalización que le establece, que les otorga las leyes tributarias, e incluso para los deberes de información que Costa Rica había suscrito de intercambio de información con administraciones tributarias del exterior. Por ejemplo, si un francés venía a Costa Rica y adquiría una propiedad en la playa y la adquiría por medio de un instrumento societario, la administración tributaria costarricense podría informarle a la administración tributaria francesa que ese francés tenía estos bienes en Costa Rica. Como digo, dentro de ese ambiente de desconfianza a los funcionarios de la administración pública, el registro, en lugar de estar en el Instituto de Control de Drogas y en lugar de estar en la administración tributaria, se decidió que iba a estar en un ente más neutral, por decirlo de alguna manera, más técnico, que iba a ser el Banco el Banco Central. Y además, la obligación de presentar la declaración de ese registro no se volvió obligatoria, sino hasta que un certificador internacional pudiera dar fe de que el sistema informático del Banco Central para recibir esas declaraciones no permitía fugas, o en principio que las fugas eran realmente muy excepcionales. No un certificador tico, un certificador internacional diera fe de que el sistema de Costa Rica tuviera las garantías, el estándar de seguridad que se exige en empresas de primer mundo, digamos las empresas de Wall Street o las empresas, los bancos suizos, etcétera, de que no iba a haber de información.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del respeto al artículo 24 de la Constitución Política, derecho a la intimidad. Puede ceder, pero lo rodeamos de tales garantías que solo ceda en la medida en que sea idóneo y necesario para cumplir otro derecho constitucional. Pues bien, la sentencia que les comentaba que le voy a circular declara que es lícito, que es constitucionalmente válido el que la información de ese registro de accionistas sea proporcionada a los medios de prueba, a los medios de prensa, perdón, con algunas limitaciones. Por ejemplo, quienes no presentaron la declaración. Y esto viene unido a una cadena de fallos de la Sala Constitucional que dicen que es lícito publicar morosos, que es lícito publicar quienes han declarado pérdidas, por ejemplo, en la última década, en lugar de declarar utilidades. No quiero prevenirlos ni en favor ni en contra de esa doctrina constitucional. Quisiera que leyeran esos fallos, perdón, el fallo que les voy a remitir, que es el último, el más reciente, que como digo es el último de una cadena. Quisiera que lo lean con la amplitud de mente de que sean capaces y que me den su opinión la próxima vez que nos veamos en clase sobre si se supera o no esta triple prueba de las desviaciones, si es idóneo lo que dijo la Sala Constitucional, si la necesidad del sacrificio se hizo solo en la medida en que fuera necesaria y si hubo una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en juego. ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bueno. Ya mencionamos en que las exenciones podrían dar pie a la impresión de que las exenciones contradicen el principio de capacidad contributiva. O sea, si la Cruz Roja tiene bienes para pagar impuestos, ¿por qué está exenta? Si la iglesia tiene bienes para pagar o riqueza para pagar impuestos, ¿por qué está exenta? Y yo creo que la verdadera pregunta es si esa contradicción es intrínseca o no. Si hay méritos y necesidades, de acuerdo con lo que dijimos en su momento, si hay derechos económicos y sociales del contribuyente en juego, o si hay una contribución alternativa a los fines públicos. Si la Cruz Roja contribuye de manera alternativa a unos fines públicos, sus servicios, si ese sometimiento de esa capacidad a esos fines públicos justifica el que estén exentos. No hay exención del deber de contribuir. Lo que hay es exención del deber de tributar, más no de contribuir a los fines públicos. Esos fines públicos pueden ser sociales o pueden ser fines públicos económicos. Y estos últimos, los fines públicos económicos, nos reconducen al concepto del deber de solidaridad. No solo es capacidad económica lo que medimos, sino que también medimos necesidad de ser solidarios. La Constitución Política costarricense nos impone el deber de ser solidarios, el de que quienes tienen más sean solidarios con quienes tienen menos, el de que quien más tiene no solo ha de contribuir más que los que menos tienen, sino que además tiene un deber de ser solidario con aquellos que desde el punto de vista económico tienen menos.
Nos queda por examinar si los tributos disuasorios, es decir, los tributos que tienen un uso extrafiscal, me refiero, por ejemplo, al tributo al alcohol, al tributo al tabaco, si esos tributos disuasorios que quieren modificar una conducta pueden o no ser manifestaciones adecuadas del principio de capacidad económica. Hemos dicho antes que el principio de capacidad económica se convierte en un derecho fundamental, es decir, aquellos que no pueden ser restringidos sino superando ese título, ese triple examen, perdón. Ha dicho, para explicar el que haya incentivos, esto es, se incentiva una determinada conducta, o disuasión, esto es, una conducta que se pretende disuadir, no prohibir, disuadir, si eso es reconducible o no al principio de capacidad económica o de capacidad contributiva. Quienes sostienen que sí, dicen que la capacidad contributiva es más que la capacidad económica, es la capacidad constitucionalmente mediada, constitucionalmente analizada. Y que en ese análisis constitucional también deben incluirse los costos sociales. No solo los ingresos menos los costos del mercado, sino los ingresos menos los costos del mercado, renta bruta menos gastos necesarios, útiles y pertinentes, pero también eliminar o rebajar o disminuir los costos sociales. En esos costos sociales está incluido el deber de solidaridad y también los costos que se proponen, que se generan por algunas conductas que pueden ser dañinas socialmente. Esto es, quien consume tabaco, quien consume nicotina, no solo se hace un daño a su salud, sino que puede provocar un costo social adicional en hospitales en el que el sistema público de salud tenga que atenderlo por enfermedades que pueden llegar a ser muy caras, como el cáncer, como la fibrosis o como otras enfermedades. Por tanto, cuando se impone un tributo al tabaco, se dice no es solo los ingresos y los costos que ese contribuyente tiene, sino también los costos sociales que puede provocar en la sociedad. Y eso justifica que la capacidad contributiva, esto es la capacidad económica mediada por las normas constitucionales, deba incluir o añadir esos costos sociales. Y eso justificaría el que haya tributos disuasorios. Toda esta teoría que hemos tratado de exponer en el día de hoy está fuertemente cuestionada por el fenómeno de la deslocalización de capitales y por la globalización, e incluso podríamos decir por la digitalización de la economía. Algunos ejemplos de lo que quiero decir. Habíamos llegado teóricamente, o por lo menos yo creía teóricamente, que el salario debería ser tratado más favorablemente que el capital. Pero resulta que las tarifas del salario van de 0 a 25%, mientras que la tarifa del capital, de los intereses y los dividendos, es del 15%. Y es única. Y resulta que si la elevo al 18%, los inversionistas probablemente dirían, bueno, pues me voy a Panamá. A distancia de un clic puedo deslocalizar el capital para que en lugar de generar intereses en Costa Rica, los genere en Panamá o en Bermudas, donde no hay impuesto a los rendimientos de capital. Y como esa globalización, como yo puedo
si yo soy inversionista, puedo escoger un abanico de posibilidades tributarias. En el fondo, eso lo que significa es que el poder tributario del Estado se ve limitado, que el poder tributario del Estado se ve obligado a desviarse del principio de capacidad económica, lo cual es una disminución de su poder de imperio. Es decir, el Estado se ve obligado a negociar para conservar y atraer capital financiero que de otra manera se iría a otros países y produciría beneficios en otros países. Dicho en otras palabras, la teoría es hermosísima, pero en la práctica tiene límites, y es este límite, la globalización y la deslocalización de capitales, es sin duda uno de ellos. No puede el Estado ser autónomo en la definición de sus tarifas, sino que está obligado a las tarifas que tienen los países con los que competimos. O sea, competimos también en atracción de inversiones. Otro fenómeno que no está en la filmina, pero que también afecta esta teoría, es el fenómeno de la digitalización de la economía. Resulta que quizás yo le compro una tablet a una novia que tengo en Lima, Perú. O sea, yo estoy en Costa Rica, tengo una tarjeta de crédito emitida en Panamá, entro a Amazon, ordeno una tablet, que Amazon es el comercializador el front, el localizador que aparece en el sitio web, pero Amazon me advierte que el fabricante no es Amazon, sino que es una compañía china que tiene fábricas en Indonesia, que a lo mejor tiene algunos componentes producidos en Irlanda. Y por tanto, la tablet que llega a la persona a la que yo quise regalársela en Lima, estando yo en Costa Rica, pues sin duda ya hay una manifestación de capacidad económica, pero es difícil localizarla respecto de un territorio tributario. O sea, ¿cuál es la administración tributaria competente para grabar esa transacción? ¿La de Perú? ¿La de Costa Rica, donde yo resido? ¿La de Panamá, que es donde está la tarjeta de crédito que utilicé para la compra? ¿O la de China, donde se fabricó? Perdón, está la empresa que la fabrica, pero que la factura fue en Indonesia, con algunos insumos o materiales hechos en Irlanda. En otras palabras, ¿dónde está la capacidad económica? Esto no es un tema fácil. Tan no es fácil que la OCDE pidió unos estudios sobre los retos que la digitalización de la economía propone a los conceptos tradicionales de imposición, y hay un documento de, no sé, 200 o 300 páginas emitido su primera versión en el 2013, la segunda en el 2017, sobre los retos de erosión de las bases imponibles. Esas son las medidas BEPS. Son 13 acciones para combatir la deslocalización de las utilidades. Y la primera de ellas son los retos de la economía digital. La primera acción BEPS es los retos que produce la economía digital. Están bastante bien esas acciones. Por ejemplo, en concreto se dice que se debe tributar en destino. Esto es, según acción BEPS, ese acto de consumo debería ser destino. En Lima
en Lima, Perú, en nuestro ejemplo. Pero hay una multitud de supuestos que no están completamente contemplados ahí. Vamos a hacer una nueva pausa de 10 minutos y regresamos con el principio de legalidad o reserva de ley. En otras palabras, pasamos de los principios de justicia tributaria material a los principios de justicia tributaria formal. Regresamos en 10 minutos.